vamos a hablar de un tema que normalmente es un tema tabú, que no se suele debatir, que no se suele hablar, que no se trata, que se dice así pues a lo bajini, ¿no? Intento de suicidio, apenas incluso se dan noticias en los diferentes medios de comunicación por lo peliagudo de algunas situaciones. Intentos de suicidio, suicidios, está incrementándose mucho desde la pandemia el número de personas que intentan suicidarse y también vemos que cada vez más son más jóvenes las personas que quieren, que pretenden o que consiguen quitarse la vida. Hoy hablamos con Mario Olea, un antiguo colaborador y que vuelve en esta nueva temporada, nuestro psicólogo de cabecera. Mario, buenos días. Hola Mónica, ¿qué tal? Encantado de volver a verte. Igualmente, Mario. Bueno, vamos a hablar de un tema tabú, un tema complicado y que no todo el mundo habla abiertamente. Sí, es cierto que la sociedad, pues lamentablemente todavía quedan algunos temas tabú, ¿no? Como puede ser el tema que vamos a hablar hoy, el suicidio, pero también hay otros mucho como el tema del sexo, que muchas veces es un poco tabú y incluso la política o la religión en determinados contextos también es un poco tabú. Y como tú bien decías, el suicidio al final es una enfermedad que al final está increciendo, ¿no? No se sabe todavía la cifra que ha subido respecto a la pandemia, pero sí es el mayor problema de salud pública en toda Europa ahora mismo. Hablamos de que el coronavirus tiene una tasa de fallecidos de más o menos ahora mismo estamos en mi hija Fongirola sobre 50, 60, ¿no? El suicidio en Europa está estable en 11 casos por cada 100.000 habitantes y subiendo. Esto confesado. Es una cifra bastante alta. Bueno, Mario, vamos a hablar de las causas que le puede llevar a una persona a intentar suicidarse. Hay muchísimas, sobre todo tema de depresión, ¿verdad? Pero ahora es cierto que con la pandemia se ha incrementado todas esas causas, pues son mayores, ¿no? Se han incrementado pues en paro, no tengo economía, etcétera, etcétera, o tengo miedo, ¿no?, a esta nueva realidad. Sí, quería tocar un poquito el tema de la prevalencia, de que, por ejemplo, en España es un dato que sorprende mucho. Se intenta suicidar una persona en España cada 15 minutos y lo consigue una cada 2 horas y media. Es una estadística brutal. Lo que tú decías que la crisis económica, por supuesto, la angustia por el coronavirus, por supuesto, puede influir y se da más en hombres que en mujeres, en una proporción de 3 hombres por cada una mujer, 3/4 partes son los hombres. Los hombres lo consiguen más, las mujeres lo intentan más y se da, como tú dices, en grupos especialmente vulnerables. Por ejemplo, en grupos de 15 a 30 años es la segunda causa de muerte. Con todas las campañas que hay a nivel estatal o mundial de accidentes de tráfico, el suicidio, por ejemplo, se produce 2 veces más muerte por suicidio que por muerte de tráfico. Vale. Y como cualquier problema psicológico, no hay una única causa, ¿no? Sino que hay, como tú dices, múltiples causas. La depresión es un indicativo muy, muy relevante a la hora de producirse el suicidio. Una persona que lleve mucho tiempo en una situación intensa de depresión, tenemos que estar atentos a ciertas pautas, ciertos comportamientos, aislamiento, retraimiento y demás. Pero no solamente el tema de la depresión. Genéticamente puede haber ciertos neurotransmisores que se pueden transmitir y luego también hechos traumáticos puntuales, como puede ser ruptura de una pareja, un gran despido, una incertidumbre por el futuro, como por ejemplo podemos estar viviendo, por lo que las causas son variadas. Mario, ¿cómo se llega a gestionar? Porque me imagino que todo tiene, al menos se puede ayudar a las personas, ¿no?, que tengan esas causas y sobre todo, ¿cómo se sabe que una persona empieza a presentar esos síntomas? Pero ¿se puede llegar a gestionar esa idea del suicidio? Sí, esto es el mito número uno por excelencia, ¿no? De que hablar de suicidio conlleva que la persona le pueda dar información sobre cómo suicidarse. Y todo lo contrario, la persona que tiene en su cabeza el suicidio, lo que necesita es hablar de ello, de las preocupaciones que tiene, de las causas que le puedan llevar a ello. Por lo que la primera gestión sería hablar con normalidad de qué te pasa, cómo te encuentras, en qué situación estás
no que la persona se vaya haciendo una idea cada vez más intensa, más aislada a sí misma de al final tengo que hacerlo, es que no tengo opción de normalizar esto ni de hablarlo con nadie. Entonces, el primer mito que hay que romper es el Es de... decir, eso además es algo que hacemos fatal, ¿no? La sociedad, porque cuando alguien tiene ideas de suicidio o vemos algún síntoma, como que no vamos a hablar de eso delante de esta persona, ¿no? Y todo lo contrario, hay que hablar, escuchar, intentar entablar una conversación y que esa persona se pueda desahogar, ¿no? Sí, tenemos que hablar de todos los temas, que no significa un tema que no exista el tabú, y menos con una persona allegada, ¿no? Y el suicidio es uno de ellos. Otro de los mitos puede ser que una persona no habla sobre el suicidio, sino que quien se quiere suicidar lo hace. Hay una gran variabilidad de personas que son más impulsivas y lo hacen. Por ejemplo, en las mujeres el modus operandi más habitual es el salto, y hay personas que lo llevan planificando durante mucho tiempo, y aquí podemos observar cómo se aísla de su círculo social, cómo la higiene personal la va abandonando, cómo sus relaciones sociales, cómo a lo mejor va buscando muchísima información de fármacos. Todo esto tenemos que estar muy, muy atentos. Hay que estar muy atento y de hecho, bueno, como bien dices, si alguien lo quiere hacer, lo tiene en mente y hay que ayudar, pues, por supuesto. Mario, hablamos también de que debemos tener una aceptación del acto. Sí, esto incluso está mejor visto en Oriente que en Occidente, ¿no? También las diferentes visiones socioculturales que hay. Y hay mucho tabú cuando tenemos, no sé si conocerás a un caso personal de una persona que se ha suicidado o un intento de suicidio, pero luego nos da mucho pudor de poder comentarlo, pues mi amigo, mi familiar se ha suicidado. Y esto es lo que se llama como la gestión del superviviente, tanto para el familiar allegado como la persona que lo ha intentado y no lo ha conseguido. Esto le crea un estigma y una etiqueta como que esta persona está mal, o como si esta mal ha intentado suicidarse, como ha sido egoísta. La persona no ha sido egoísta, la persona ni egoísta ni cobarde. La persona lleva una alta carga de sufrimiento y no ha tenido otra forma de liberarlo. También se dice que a lo mejor quieren llamar la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro de los estigmas que lleva. La persona no quiere llamar la atención, la persona tiene mil dudas y está muy vulnerable, y incluso la persona no quiere llamar la atención porque mucha gente se suicida en sitios aislados. Claro. En Japón hay incluso un bosque del suicidio. Uy, por Dios. Hay incluso una película. Y la gestión de tanto del superviviente familiar como del superviviente que lo ha intentado y ha quedado estigmatizada, pues va a pasar, por ejemplo, por un duelo. Al principio, tanto la persona como los familiares tienen que aceptar de que lo ha intentado o que lo ha hecho, y es un duelo que va a ser mucho más lento que un duelo de otro tipo de muerte. Cada persona necesita un tiempo distinto, va a haber un periodo de shock, va a haber confusión, va a haber ira, incluso culpa de teníamos que haber estado más atentos, teníamos que haber vigilado más, y nos podemos hacer incluso responsables de la muerte de esta persona. Y esto, otra forma de gestión, es otro tabú, que los medios de comunicación, ¿por qué no habla del suicidio? ¿Por qué le van a dar más Eso te iba a decir, Mario, porque nosotros como medios de comunicación, además, hay una norma, digamos, bueno, pues que esos casos no se deben publicar para no incitar a otras personas que estén pensando en hacerlo, en que lo hagan. Fíjate hasta dónde llegamos, ¿no? De decir, no queremos hablar de esto ni sacarlo, como taparlo, para que nadie digamos que al verlo pues diga, bueno, pues yo lo voy a hacer. Es que es un tema súper delicado de tratar para los medios de comunicación y también para las personas. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese chip, dejar de que este tema sea un tabú y ayudar y saber cómo hacerlo, que es algo que creo que todavía no sabemos. Con información adecuada y responsable, como tantos temas que trabajáis los medios de comunicación, que hacéis mucho énfasis en la prevención. En la prevención, por ejemplo, de enfermedades, prevención de COVID, por ejemplo. Claro. Trabajáis en la prevención. Pues con el suicidio, pues, ¿cómo prevenir? Pues podemos estar atentos a este tipo de señales, podemos estar atentos a una gran ruptura o una pérdida de trabajo, podemos estar atentos a una gran racha de depresión en esta persona, a un aislamiento social. Poner el énfasis en la prevención.
Los homicidios salen al final todos los días en los medios de comunicación, Claro. y hay 11 veces más muertes por suicidio que por homicidio. Y de uno no se habla y de otro sí. Nadie va a decir, ¿por qué no van a hablar de homicidio? Pues podemos hablar de un suicidio. Exactamente, porque además sería la misma incitación, ¿no?, a asesinos. Mario, bueno, decir a toda nuestra audiencia que en Mijas hay desde hace ya algunos meses un programa de prevención para el suicidio que se están trabajando. También hay psicólogos, hay agentes tutores de policía y, bueno, y una serie de personas que tratan pues casos que tengan que ver con el suicidio en esa prevención. Mario, muchísimas gracias por toda la información que nos aportas como siempre. Yo quiero poner en pantalla ahora datos tuyos, en este caso, para todas las personas que necesiten. Son muchos los temas de los que tratar. Contigo ahí estamos viendo ese teléfono 606 24 65 91, y si ustedes lo están pasando mal o no quieren hablar de un tema, porque sé que no es fácil hablar abiertamente sobre cómo se sienten, si tienen algún tipo de, bueno, pues de miedo, no duden en llamar a este teléfono, y al igual que Mario nos está ayudando hoy a todos nosotros, también le puede ayudar a usted en cualquiera de los momentos en el que se encuentre. Siempre es positivo tener ayuda profesional y ser más felices. Así que, Mario, personalmente psicólogos en redes sociales, pueden ustedes encontrarlo también. Gracias por estar con nosotros este ratito y destapar un tema que va a dejar de ser tabú, te lo prometo, a partir de ahora aquí, por lo menos en este medio de comunicación. Lo que necesitéis, Mónica, como siempre. Muchas gracias. Gracias, un saludo.